en este texto del Evangelio que acabamos de escuchar nos encontramos con dos episodios que parecieran estar separados, pero que se dan en un mismo lugar y con un mismo público, ¿sí? Con un mismo auditorio. Y es cierto también que tiene entonces dos imágenes importantes de ver. La primera es el hecho de que acusan a Jesús de que tiene un demonio. Y la segunda es la posición de María y de sus hermanos y sobre todo la controversia que esto genera actualmente con los hermanos protestantes al ir en contra del dogma de fe de la virginidad de María, ¿no? Pero quiero primero que veamos la imagen que nos ofrece el libro del Génesis en la primera lectura. Lo primero es la desnudez de la que nos habla. Está Adán y Eva en medio del jardín, ¿sí? En medio de aquel lugar en el que fueron colocados, en la mano de Dios los colocó en aquel lugar y les ofreció todo lo que tenían. Pero fueron persuadidos, que esa es la otra imagen, la del pecado, persuadidos por la serpiente, imagen ilustrativa, que les llevó a hacer lo que se les había pedido expresamente no hicieran. ¿Qué significa entonces la desnudez? Recordar que después que ellos comen del árbol es que se dan cuenta que están desnudos. La desnudez, aunque la imagen que nos ofrece el libro del Génesis se trata literalmente de que estaban sin ropa, para el lenguaje bíblico la desnudez también es la apertura, la sinceridad, o en todo caso sería la transparencia del ser humano frente a Dios. Ojalá que el Señor pueda también a nosotros recibirnos desnudos, es decir, que nosotros seamos transparentes frente a Dios. Y no es que Él no lo sepa lo que pasa con nosotros, sino que tú tienes que ser capaz también de confiar al punto de decir todo lo que hay. Yo recuerdo durante mi formación en el seminario que nosotros tenemos asignado en cada seminario, dependiendo del número de seminaristas, pueden ser 2, 3, 4 o hasta más, sacerdotes llamados directores espirituales, en los cuales tú te acercas semanalmente o según el tiempo que se disponga a conversar con este sacerdote para que espiritualmente también te vaya llevando. Recordar que nuestra formación es integral, nuestra formación es integral en la cual tenemos que abarcar muchos ámbitos y entre ellos principalmente lo espiritual, para que sepamos contrarrestar aquellas otras cosas que físicamente a veces van en contra de nuestra formación, o mejor dicho, que nos impiden avanzar en nuestra formación. Y yo recuerdo que siempre se nos decían, ustedes tienen que abrirse al director espiritual, ustedes tienen que hablarlo, ustedes tienen que tener la confianza de decir todo lo que sienten, lo que hacen, lo que ven. Pero siempre, y es cierto que los seres humanos nos quedamos como con ese resquicio, no solo de la vergüenza por lo que podamos haber hecho mal, sino también el pensar, sobre todo en el tema de la formación, que todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Es que yo cometí un error, es que yo fui desobediente en tal o cual cosa, y si yo se lo digo al director espiritual, puede que el director espiritual se lo diga al rector y el rector ya o me castigue o hasta me echen del seminario, ¿no? Y corremos el riesgo entonces de guardarnos muchas cosas. ¿Cuál es el error allí? En la falta de confianza. Que si hay una manera de ayudarte frente a esa situación difícil que estás viviendo, pues no se te prestará la ayuda, porque un director espiritual no es un adivino. Hoy, cuando el Señor nos habla de esa desnudez y esa transparencia que debemos tener, precisamente es esa en la cual tú y yo tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, tenemos que expresarnos. El ejercicio propio del sacramento, de la confesión, por ejemplo, es esa desnudez frente a Dios. Una desnudez en la cual tú eres capaz no solo de poder asimilar, entender y comprender cuáles son tus debilidades, sino que también tienes la fortaleza, ¿sí? y la madurez de poder expresarlo y decirlo. Decir, mira, en esto es que yo me he equivocado, en esto es que soy débil, en esto es que constantemente caigo. En esto, Señor, es lo que yo quiero que tú me ayudes. Y esa transparencia permite entonces
que la luz de Cristo, como un vitral, pueda atravesar tu alma, pueda atravesar tu corazón. Y ojalá que todos podamos vivir en esa transparencia. ¿Qué pasa cuando un vitral, cuando una ventana está sucia? La luz penetra, pero con mucha dificultad. Y puede estar opacado aquello. Y no puede irradiar la belleza que verdaderamente irradia una ventana, un vitral o cualquier tipo de cristal cuando está verdaderamente limpio. Ojalá que nuestra alma y nuestro corazón también puedan estar así, desnudos frente a Dios. Ya luego, cuando comen del árbol prohibido en el libro del Génesis, se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué sucede? Les da vergüenza frente a Dios. Y es allí donde radica entonces la vergüenza que todos nosotros a veces tenemos cuando no queremos confesar nuestro pecado. Esto no se lo voy a decir porque qué vergüenza con el Padre que va a decir de mí. Y me da pena. Cuando digo pena me refiero a vergüenza. Me da vergüenza el asumir esa realidad propia en mí. Y que no es una realidad que escape a cualquiera de los demás, a cualquiera de nosotros. Por eso, abrirnos a esa posibilidad es decirle al Señor, confío en ti y por eso soy capaz de decirlo. Sienten vergüenza Adán y Eva porque están desnudos. Sienten vergüenza frente a su Creador, frente a quienes lo hicieron, a quienes verdaderamente infundieron en ellos esa gracia del Espíritu que les dio vida. Sienten vergüenza de Él y se esconden. Y nosotros también a veces nos escondemos en nuestras realidades propias que nos apartan del amor de Dios. Nos escondemos de todas aquellas cosas que creemos, nos hacen ser distintos a los demás. Y resulta que todos somos pecadores, todos cometemos pecados, todos nos equivocamos, algunos más que otros, algunos en una cosa y otros en otra, pero todos tenemos la misma realidad, la misma inclinación a pecar. Estos días que estoy preparando todos unos exámenes de teología que tengo que presentar en el apartado de Cristología, cuando se defendía la divinidad de Jesús, decía, como dice San Pablo, se parece en todo a nosotros menos en el pecado. Y el teólogo decía, esa inclinación, esa concupiscencia que tenemos los seres humanos a pecar, Jesús queda exento de aquello. ¿Y por qué queda exento? Porque su divinidad, es decir, la gracia de su Espíritu, el Espíritu que mora en Él, le da la fortaleza para poder contrarrestar aquello que es negativo en la debilidad de la carne. ¿Qué significa eso para con nosotros? Que parece que nuestro espíritu no tiene la fuerza suficiente para poder contrarrestar las debilidades, en todo caso la tentación a pecar. El mismo espíritu que parece que hoy los fariseos dicen es el demonio. Está poseído por Belzebú, expulsa a los demonios con el poder del mismo demonio. Y de allí esa aseveración tan fuerte en el Evangelio donde dice, todo pecado es perdonado, pero menos aquel que va contra el Espíritu. La blasfemia contra el Espíritu no se perdona, cargarás con ese pecado. ¿Y por qué cargarás con ese pecado? Porque no has sido capaz entonces de aceptar no solo la gracia, los frutos y los dones del Espíritu, sino que te escondes de ella, como lo hizo Adán y Eva cuando cometieron aquel error. Que tu pecado no te haga esconderte de Dios. Que tu debilidad no haga entonces que tú te escondas de la gracia de Dios. No permitas entonces que sea el pecado el que te aleje de Dios. Sé capaz tú de, aún asumiéndote pecador, acercarte a aquel que te puede perdonar. Porque hoy lo ha dicho, todo será perdonado, hasta la blasfemia, pero no aquella contra el Espíritu Santo. Y lo decía ¿por qué? Por aquellos que decían que el espíritu que residía en Jesús era el espíritu del demonio. Por eso dice Satanás, no expulsará a Satanás, no se atacará entre sí, porque todo reino dividido está entonces propenso ¿a qué? A su ruina, a su destrucción propia. Y tú y yo no podemos estar en discordia ni en división con ese espíritu que se nos ha dado, que se nos dio en el bautismo, el Espíritu Santo, que se nos renueva con la confirmación en la que tú eres capaz de aceptarlo con todos tus sentidos y con toda la madurez propia de un buen cristiano o de un cristiano, que vivimos plenamente cada vez que lo comulgamos, ese mismo Jesús,
pero que también renovamos cada vez que somos capaces de decirle a ese mismo Espíritu que por la presencia del Hijo perdone nuestros pecados cada vez que nos confesamos. Los dos símbolos preciosos que nos muestra entonces el Evangelio nos da entonces la oportunidad de que tú y yo podamos empezar a caminar como tiene que ser. No es el espíritu del mal el que habita en nosotros. Y a veces hace ruido cuando nosotros decimos, es que el diablo me tentó, es que el demonio me llevó, es que me empujó, es que yo no quería, es que no sé qué. Tú tienes entonces toda la voluntad para decidir si haces o no haces el bien. A que nadie se le obliga a nada. El demonio a ti no te obliga a nada. Tú eres el que decides si quieres o no quieres, si pecas o no pecas, o si eres capaz de luchar contra esa debilidad. Tú eres el que decides. Y ya luego, frente a toda esa imagen preciosa, nos muestra entonces cómo es María la que se acerca y llama a Jesús. Tu madre y tus hermanos te buscan. Tu madre y tus hermanos están allí. Y la pregunta clave aquí es, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son la familia de Jesús? Hay dos cositas para decir aquí. La primera es que esa figura propia de la madre, de María y de los hermanos que parecen acompañar a Jesús, ponen en tela de juicio frente a los protestantes el dogma de la virginidad de María. Porque dicen, tuvo más hijos, entonces no es virgen. Pero ¿cuáles son los principales postulados que nos ofrece el dogma de la virginidad de María? Que María es virgen antes, durante y después del parto. María es virgen antes, durante y después del parto. Pero ellos dicen que no es así. Que a lo mejor sí fue virgen por la concepción del Espíritu Santo, que fue virgen cuando dio a luz a Jesús, pero que ya después no, porque si tuvo más hijos. Primera explicación en una investigación histórica en el texto que leemos. Primero, en el griego, dicen los estudiosos, yo simplemente es lo que he leído de ellos, dicen, los que saben de griego y estas cosas dicen que en el griego no existe la palabra primo, por ejemplo, sino que se utiliza la palabra hermano. Y hermano no solo significa el vínculo de sangre, sino aquella cercanía e intimidad con alguien. Ayer yo cuando hablaba de esto recordaba a los hermanos árabes, los musulmanes, que los tenemos entre nosotros. Ellos utilizan mucho esa palabra. Entre ellos se dicen hermanos, y no porque precisamente lo sean, pero eso es muy propio de su manera de hablar. ¿Y por qué hermanos? Porque se sienten cercanos al otro. Allí también se utiliza esa palabra no para designar a aquel que está unido a ti en un vínculo de sangre, pero sí puede ser entonces un primo o cualquier otro familiar cercano. Por eso dice tu madre, María, es así. Y tus hermanos y hermanas, es decir, tu familia te busca. Y hoy Jesús no dice, María, sí, venga para acá, usted sí es mi mamá, pero los otros no lo son. No. María, Jesús simplemente dice, ¿quiénes son entonces mi madre y mis hermanos? Y ven aquí que es capaz entonces de poner en el lugar de María también a aquel que quiera formar parte de la familia de Dios. Y la dignidad de María no queda en tela de juicio. ¿Por qué? Porque mi madre y mis hermanos, dice Jesús, son aquellos que cumplen la voluntad del Padre. Tú quieres formar parte de la familia de Dios, ¿qué tienes que hacer? Cumplir la voluntad de Dios. Tú quieres ser hermano o hermana de Jesús, ¿qué tienes que hacer? Cumplir la voluntad de Dios. Tú quieres ser partícipe de ese reino, de ese lugar que está destinado a los hijos de Dios, ¿qué tienes que hacer? Cumplir la voluntad de Dios. Ese es el vínculo estrecho que nos une verdaderamente a la gran familia de Dios. El bautismo me abre las puertas, me introduce, me hace estar allí, pero el problema no es que tú seas bautizado y por ende eres llamado hijo de Dios, sino que tú te tienes que comportar como hijo de Dios. Hay un dicho que escuché hace unos días que la esposa del César, la esposa del César no solamente tiene que serlo, sino parecerlo. Tú no solamente tienes que ser hijo de Dios, tienes que parecer hijo de Dios también. Tienes que actuar como actúa un hijo de Dios. Tienes que vivir tu vida como la viviría o como la vive el hijo de Dios.
¿Y cuál es el ejemplo que tenemos? Al mismo Hijo de Dios. Así que pidámosle a Él que nos ayude en eso. Y a María que interceda por nosotros. María vino en la búsqueda de su Hijo. Llegó allí con la familia a buscar al Hijo. Y Jesús allí le dice que la familia son todos los que están allí. Porque al decir estas palabras dice, miró a todos los presentes y dijo, estos son mi familia, los que cumplen la voluntad de Dios. Y hoy te lo dice a ti, me lo dice a mí, que somos de esa familia porque somos capaces de cumplir la voluntad de Dios. En la transparencia de nuestro corazón, en el poder identificar ese Espíritu de Dios que está en mí y en el poder cumplir esa voluntad divina que viene del cielo. Que así sea.